Pues muy buenos días a todas y a todos. Les saluda José Luis Caballero, presidente de la Comisión Interamericana y relator para niñas, niños y adolescentes. Estamos en la audiencia número 5 del 193 periodo ordinario de sesiones, una audiencia además que reviste un carácter pues relevante porque están acompañándonos niñas, niños y adolescentes defensores de derechos humanos. Y además del tema de la defensa, pues pone en práctica que está ahora pues tan en riesgo, eh, pone en práctica la resolución 5 de 2023 que expidió la Comisión en diciembre de ese año, precisamente para que hubiera mayor participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos, en los procedimientos y en las tareas y en los mecanismos de la Comisión Interamericana. Uno de ellos, justamente esta audiencia pública, que nos interesa, nos involucra, nos compromete, especialmente en una situación y una época compleja para la defensa y protección, promoción de los derechos humanos. Entonces les doy la bienvenida a Guardianes por la Vida, que ha sido quien solicitó la audiencia. Le doy la bienvenida a los comisionados y comisionadas. Está el primer vicepresidente Arik Vulcan, quien además es relator para pueblos indígenas, comunidades indígenas y para el colectivo LGBTI+. Está el comisionado Carlos Bernal, relator para personas con discapacidad, y está también la comisionada Gloria Monique de Mis, quien es relatora para personas afrodescendentes y personas adultas mayores. Estoy viendo también al relator Javier Palumno, relator especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y está también el equipo de la Secretaría Ejecutiva de Monitoreo, bueno, y de la Relatoría de Personas Defensoras está la especialista Fiorella Melzi. Entonces, vamos a iniciar. Quiero decirles, además, antes de esto, que para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien su presentación, iniciando su nombre, su cargo, indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, repitan su nombre para que las personas que tienen discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Estas audiencias también tienen subtítulos en Zoom y se pueden activar directamente de los equipos y están asimismo disponibles para las personas que son usuarios de los canales de comunicación de la Comisión Interamericana. Voy a recordar los tiempos de participación. Estarían entonces sociedad civil, 30 minutos, Comisión Interamericana, otros 30 minutos para comentarios, preguntas, y luego otra vez les damos la palabra por 27 minutos. Antes de cerrar, pues es un gusto verles, les escuchamos. Carlos, todos, todas, muy bien, qué gusto verles acá. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por la introducción. Un gusto saludarlos. Les habla Francisco Javier Vera Manzanares. Yo soy activista climático y defensor de los derechos humanos y vengo en representación de Guardianes por la Vida, precisamente como fundador. Nuestro movimiento lo fundé hace 6 años junto con compañeros de mi territorio, de mi comunidad, y hemos venido llevando desde entonces una labor de defensa de nuestros derechos, del medio ambiente, de la vida, de la naturaleza, pero por supuesto en particular de nuestro derecho a habitar un planeta limpio, sano, digno y en paz desde la perspectiva de infancia. Así que, en primer lugar, muchas gracias por esta gran ocasión para, como lo decía el presidente, abordar este asunto tan urgente, sobre todo en nuestra región,
el tema de la situación de los niños, niñas y adolescentes defensores de derechos humanos, que es como se titula. Aquí estamos presentes tres organizaciones de la sociedad civil, conjuntamente con Guardianes por la Vida, la Fundación Escazú Ahora de Chile y el colectivo ASIN del Cauca, del departamento del Cauca en Colombia, pues con el fin de abordar y de dar a conocer ante ustedes pues todas las diferentes formas de violencia y las graves vulneraciones a nuestros derechos a las que nos exponemos a la hora pues precisamente de llevar a cabo esta defensa y de levantar esas banderas de la defensa de la vida, del clima y de nuestros territorios. Nuestra participación en esta audiencia, también quiero decirlo, desde el principio, no se da de manera individual ni aislada, es una participación que lo que expondremos a continuación representa más bien la realidad diaria de miles de niños, niñas y adolescentes en nuestra región que se enfrentan a los mismos retos a los cuales nos enfrentamos, niños que de forma pacífica y legítima ejercen su derecho a defender derechos, entre otros derechos más que se ven vulnerados, enfrentándose a grandes retos también. Esta audiencia la están siguiendo, de hecho, esos niños, esas niñas, estudiantes, docentes y otros líderes en sus comunidades alarmados precisamente por la situación actual. Y para introducir ello, quiero darle la palabra a mi compañera Hanna de Ávila. Adelante, Hanna. Mi nombre es Hanna de Ávila, tengo 18 años de edad y hago parte del movimiento Guardianes por la Vida desde que tengo 14 años. En primer lugar, queremos señalar a esta honorable comisión que, de conformidad con lo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por la propia CIDH, el derecho humano a un ambiente sano, limpio y digno es esencial para el pleno desarrollo de la infancia. En la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho al clima como un derecho humano. La crisis ambiental y, en particular, el aumento de la temperatura global más allá del umbral del 1,5 grados, impulsado tanto por gases de efecto invernadero de larga duración como por gases de vida corta como el metano y el ozono, que tienen un mayor potencial de calentamiento y por ende repercuten en mayor medida, amenazando directamente nuestra vida, la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua, como también la educación y el presente y el futuro de millones de niños en la región. En ese sentido, la Corte Interamericana ha reconocido que el derecho a un ambiente sano es un prerequisito para el ejercicio de otros derechos fundamentales, incluyendo la salud, la vida y la integridad personal. Adicionalmente, los niños y las niñas tienen no solo el derecho a habitar en un mundo sano, limpio y digno, sino también el derecho a defenderlo sin miedo, sin represalias y con garantías plenas. Este derecho a la defensa del planeta debe ser reconocido como parte integral del derecho a la participación, a la libertad de expresión y a vivir libres de violencia y discriminación. Los niños, las niñas y los adolescentes no solamente se enfrentan a la amenaza que representan los gases de efecto invernadero a largo plazo, sino los gases de vida corta como el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarburos que, pese a permanecer en la atmósfera menos que el dióxido de carbono, contribuyen más significativamente al aumento de la temperatura global. Organizaciones como Guardianes por la Vida surgen como reacción a la falta de voluntad política para detener la deforestación, la minería ilegal y la contaminación del agua, amenazas que a menudo afectan directamente a las comunidades, a las escuelas y a la salud. La defensa del derecho a habitar en un planeta sano se desarrolla a menudo en contextos hostiles y peligrosos. Los agentes económicos, incluidas las empresas, las industrias extractivas e incluso las autoridades estatales, suelen percibir a los jóvenes como obstáculos para el beneficio o el desarrollo. Esta percepción alimenta las represalias sistemáticas, poniendo a los jóvenes defensores en grave peligro y socavando sus derechos civiles, políticos y sus derechos medioambientales.
América Latina y el Caribe es una región especialmente peligrosa para la defensa del territorio, del planeta y del ambiente, y que incluso puede costar la vida, como lo demuestran estadísticas como la de Global Witness y las diversas oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la región. Sin embargo, no se encuentra suficientemente documentados los riesgos, amenazas e impactos que conlleva defender los derechos humanos y especialmente el derecho a habitar un planeta limpio, sano y digno, siendo un niño o un adolescente. Es decir, poco se documentan los impactos diferenciados en razón a su edad. En ese sentido, esta audiencia busca abordar los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos, con especial atención al derecho humano a un ambiente sano, limpio y digno, que son niños y adolescentes en la región. Y por ello, a continuación, le daré la palabra a Oscar. Muy buenos días, soy Oscar Mauricio Capaz Pardo en representación de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Tengo 14 años, soy defensor de los derechos humanos de la vida y el territorio. Represento a niñas y niños de los pueblos indígenas en el Cauca reunidos en el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Niños de comunidades que están en riesgo de desaparición física, espiritual y cultural. Somos cuidadores de la vida, del territorio, pero nos enfrentamos a graves amenazas y vulneraciones de nuestros derechos por ejercer esta labor. Hoy intentamos proteger el medio ambiente, la madre naturaleza, la Yadwala Casa Grande. Lo queremos hacer sin miedo a caminar nuestros territorios, sin miedo a los disparos de la guerra, sin miedo a que un niño le haga daño a otro niño por el odio que le infundió un adulto. Nuestro pueblo está siendo sometido a un exterminio frente a los ojos del mundo, una situación gravísima, pues nosotros somos defensores del derecho a habitar nuestro territorio y a preservar nuestra cultura. Nuestros niños que se encuentran formándose en los semilleros de guardias, que son espacios seguros en el cual han rescatado a muchos de ellos y ellas, aún así, nuestra niñez está siendo reclutada. En los últimos 3 años se llevaron 616 niños y niñas indígenas para la guerra. Asimismo, observamos los homicidios sistemáticos de defensores de derechos humanos indígenas. Por eso me presento ante esta honorable comisión para pedirles que insten al gobierno colombiano para parar el reclutamiento por parte de los actores armados no estatales. No se siembren minas antipersonales y no se dañe el territorio que cuidamos por la ambición de la minería. Pedimos que se respete la vida de los sabios espirituales y de los guardias indígenas que con nuestra labor existencia defendemos los derechos humanos y el derecho a habitar un territorio sano, limpio y digno. Instamos a la comisión que se le exija al Estado cumplir con sus obligaciones para la protección y continuar con la vida y el territorio. Muchas gracias. Le doy la palabra a Joaquín. Súper. Muchísimas gracias, estimada comisión. Mi nombre es Joaquín Salinas Atenas. Actualmente tengo 22 años y soy activista ambiental desde los 15 años. Hoy soy coordinador de alianzas de la ONG Escazú Ahora en Chile, una organización liderada por jóvenes que trabaja por la promoción y la fiscalización de la implementación plena, efectiva y ambiciosa del Acuerdo de Escazú. Y, por sobre todo, avanzar también en mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. En el último tiempo, nuestra labor se ha concretado especialmente en el trabajo de la protección de las personas defensoras ambientales. Hemos documentado agresiones, hemos acompañado casos de forma integral, hemos promovido reformas normativas e impulsado investigaciones inéditas en nuestro país sobre los niveles de violencia en contra de las personas defensoras. Respecto a esto último, entre el año 2023 y el año 2024, hemos desarrollado 2 investigaciones en la materia que revelan una situación tremendamente grave. Las personas defensoras del medio ambiente en Chile están en riesgo y sus familias también. En este periodo hemos observado un aumento significativo en los ataques contra personas defensoras y también una triplicación en los niveles de violencia que éstas viven. Las mujeres fueron las más afectadas, pero no fueron las únicas. También lo han sido sus hijos e hijas.
En el año 2024, por ejemplo, documentamos el caso de un defensor ambiental que se encontraba trabajando en una infraestructura de un bosque nativo destinado a la educación ambiental y fue amenazado junto a un grupo de personas. La violencia no terminó solamente en él, sino que su hijo de 14 años fue amenazado con una motosierra y con constantes insultos. Este tipo de situaciones revela la evidencia, lo que hemos identificado como una constante. La violencia contra los defensores ambientales no es solamente individual, sino que se extiende también a su entorno más cercano y se ven afectados sus hijos, hijas y familiares. Casos como, por ejemplo, el de Macarena Valdés, un caso emblemático en nuestro país respecto de la defensa ambiental, una defensora mapuche asesinada en el año 2020, en el año 2016 tras oponerse a la instalación de una hidroeléctrica en un cementerio sagrado, según lo confirmado. Fue golpeada y ahorcada en presencia de sus hijos, un menor de 1 año aproximadamente y su hijo de alrededor de no más de 10 años. Este hecho no solamente constituye una grave violación de los derechos humanos, sino que también un acto de violencia directa contra niños y niñas. También hemos visto situaciones de violencia vicaria, donde se instrumentaliza a hijos e hijas para dañar a sus padres defensores. En el año 2022, dos adolescentes, hijas de una defensora del derecho humano al agua, fueron seguidas y drogadas solo un mes después de que su madre sufriera un atentado incendiario a su hogar. Actualmente, las hijas de la defensora se encuentran estudiando de forma online, a distancia, puesto que en su colegio distintos padres del curso de sus hijas ingresaron denuncias señalando que era peligroso para los demás niños y niñas estudiar junto a sus hijas. Este patrón de represalia y amedrentamiento es particularmente cruel y sigue impune. Pero las niñas, niños y adolescentes no solamente sufren por extensión, muchos se han convertido en actores claves de la defensa ambiental y se han movilizado por la urgencia de la crisis climática que afecta directamente sus vidas y sus territorios, como ya se han señalado en reiteradas ocasiones. Pero esto los expone a nuevos riesgos. En el año 2022, una joven lideresa ambiental fue víctima de un intento de secuestro vinculado también a su activismo. Estas agresiones no son aisladas, tienen causas estructurales. La falta del reconocimiento institucional al rol de ellos como defensoras ambientales, el uso desproporcionado del poder por parte del Estado y por parte de actores privados, y un adultocentrismo profundamente arraigado a, eh, a, a- a propiamente disminuir el rol que estos realizan como defensores. Bajo esta óptica adultocéntrica, muchas veces se legitima a los niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos. Se presume que no tienen agencia, que detrás de su activismo hay adultos que los manipulan. Esta visión ha llevado a que instituciones del Estado vigilen y criminalicen a sus familias en lugar de proteger a los defensores ambientales. En algunos casos incluso se han considerado que permitirles ejercer ese rol es una forma de negligencia parental, dado el nivel de exposición que ello conlleva. Esta interpretación institucional no solamente revictimiza el trabajo que ellos realizan, sino que invisibiliza las voces de las juventudes que legítimamente nos movilizamos por un derecho a un medio ambiente sano. Por todo lo anterior, como la organización Escazú Ahora y también Guardianes por la Vida y el Consejo en el Cauca, es que creemos urgentemente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca formalmente a los niños, niñas y adolescentes y a las juventudes como personas defensoras y que inste a los estados a garantizar su protección efectiva, sin la criminalización ni estigmatización, y a promover normas claras y aplicables para el reconocimiento jurídico de los niños defensores de derechos humanos también como sujetos de protección. Sin este reconocimiento, las promesas de igualdad, de protección y acceso a la justicia siguen siendo vacías para la generación más afectada por la degradación ambiental y el cambio climático. Es importante reconocer también que en la última
opinión consultiva de la Corte Interamericana se hace referencia a cuál es la definición de personas defensoras. Nosotros también creemos que dentro de ello es la labor también la que identifica una persona defensora y una discriminación por la edad, ya siendo menores de edad, niños, niñas, adolescentes, no es una justificación para no reconocerles como defensores ambientales y defensores de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Joaquito. Muchas gracias por introducir todo, como la violencia contra los defensores por la labor que realizan no únicamente es individual, como lo decía, sino también se extiende a su familia. Yo, en mi punto, quisiera abordar, en este caso, una situación a la que se enfrentan los niños defensores, que son las estrategias sistemáticas, constantes y construidas, pensadas con el objetivo de acallar y silenciar sus voces como defensores niños, niñas y adolescentes, en las que se combinan varias formas de violencia que muchas veces no se reconocen como tal. Y ahí también está lo grave, que incluyen señalamientos, campañas de desprestigio a gran escala, difamaciones, daño reputacional, mensajes de odio, hostigamientos, persecución y amenazas por parte de diversos actores. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, que incluye el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio. Este derecho no puede ser menoscabado por medios indirectos. Sin embargo, en la práctica, los niños defensores del medio ambiente se enfrentan precisamente a este tipo de restricciones, sobre todo en los espacios digitales. El mundo actual, un mundo globalizado, un mundo que constantemente cambia, en el que estamos conectados permanentemente a través de lo digital y de lo online, ha ampliado y ha amplificado, ha permitido a los niños tener acceso a otras herramientas para hacer llegar su voz más lejos. Sin embargo, lamentablemente esto también se ha convertido en un arma que se ha vuelto en contra de los niños, un arma de doble filo, digamos. Existen casos documentados en América Latina y el Caribe sobre los riesgos a los que se exponen los defensores a través de la vigilancia en línea, en particular a raíz de su actividad en redes sociales y en otros casos a través de las redes sociales de hostigamientos, campañas de desprestigio de nuevo, de difamación, estigmatización y acoso, volviéndose el centro de un discurso público que busca deslegitimar y criminalizar la labor de defensa de derechos y del territorio. Sin embargo, los cambios constantes y los avances tecnológicos vemos que no van de la mano ni al mismo tiempo ni ritmo que las legislaciones y las medidas tomadas por los estados, lo cual dificulta la protección de los niños, niñas y adolescentes en estos entornos. La criminalización del activismo infantil es una forma creciente e insidiosa de represión. A menudo se tacha a los niños y adolescentes de manipulados, radicalizados, instrumentalizados, un encuadre que lo que genera, utilizado con el fin de justificar las respuestas coercitivas del Estado, como la vigilancia escolar, las intervenciones de los servicios de protección de menores o la apertura de expedientes familiares, como si los padres o la familia fuera la víctima. No se trata de medidas de protección, sino de instrumentos disciplinarios destinados a silenciar y socavar las voces de los niños y desalentar su compromiso político y ciudadano con los derechos humanos. Además, el no reconocimiento de los defensores demuestra la presencia estructural del adultocentrismo en la actuación institucional, lo cual condenamos categóricamente y de hecho proponemos e invitamos a esta comisión a combatir, a retar esas estructuras adultocéntricas que rigen nuestra sociedad con el fin de que los niños sean tratados con dignidad, respeto y no de forma paternalista y peyorativa, y que dentro de su condición de sujetos de derechos también se reconozca y garanticen sus derechos políticos y civiles como sujetos políticos, como ciudadanos con voz. La violencia acaecida contra los defensores niños, niñas y adolescentes no solo representa un daño directo a su integridad y bienestar de manera inmediata, sino que a largo plazo puede significar un desincentivo y una disminución considerable de la labor
de defensa de derechos para otros niños y niñas y adolescentes que se sienten intimidados, que se ven, digamos, inundados por el miedo al ser también objetos de la misma criminalización, lo que básicamente a mediano plazo representa un doloroso debilitamiento del tejido social y organizacional que en algunos territorios es la base del desarrollo. ¿Qué niño querrá tomar acción y denunciar la injusticia por sus derechos mientras otros niños que ya lo están haciendo están siendo criminalizados y perseguidos? En este punto, quiero hacer referencia justamente a mi caso personal en el que he sido víctima de estigmatizaciones, de acoso, de hostigamientos y amenazas de muerte permanentemente a través de plataformas digitales, llegando al punto de verme obligado a salir de mi país junto con mi madre y exiliarme en España hace unos 4 años y medio, en donde permanezco hasta la fecha sin poder regresar con garantías a Colombia. Levantar mi voz por la defensa del derecho a un ambiente sano ha significado un costo altísimo para mí y para mi familia, teniendo que crecer lejos de las personas que amo, de mi tierra, de mi hogar, y soportando niveles de violencia altísimos y muy graves que no son reconocidos por el Estado colombiano como tal, lo que de por sí ya genera un daño y una afectación, una violación a mis derechos y que continúa en plena impunidad. Quiero mencionar los discursos violentos, que los discursos violentos en países como Colombia pueden tener consecuencias materiales muy graves, teniendo además que según muchas fuentes es el país más peligroso del mundo para defender derechos humanos, en particular el ambiente. El informe publicado por Global Witness la semana pasada de plataformas tóxicas, Planeta Roto, destaca justamente que el 92% de los defensores ambientales que respondieron a una encuesta planteada por ellos han experimentado alguna forma de abuso o acoso en línea a través de las plataformas digitales como consecuencia de su trabajo, y que el 62% ha temido por su integridad. Aún más grave es que la encuesta indica que el 75% de los encuestados afirman haber sufrido por fuera de las redes por proteger su hogar, entorno o clima, acciones y daños físicos que contribuyen, que atribuyen a las redes sociales, justamente. Es decir, de las redes sociales se puede pasar al plano material muy fácilmente. Una brecha muy corta y trasciende muy rápido. Considero que es necesario pedirle a los estados y a esta comisión que los casos cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes tengan un tratamiento prioritario y urgente, entendiendo que las afectaciones para la vida de un niño representan no solo un riesgo inminente, sino una afectación inmediata para su vida, integridad y bienestar, e incluso también a largo plazo, en el entendido de que cuando un niño acude a instancias como esta comisión es porque considera que realmente se encuentra en un alto grado de desamparo y de vulnerabilidad que los estados no han sido capaces de darle como lo establecen sus obligaciones legales, contraviniendo también lo establecido por la Corte Interamericana, quien ha establecido claramente que los estados tienen una obligación reforzada de garantizar un entorno seguro y de proporcionar medios adecuados de protección. El Comité de los Derechos del Niño también ha hecho eco de estas preocupaciones, haciendo hincapié en que las redes sociales pueden empoderar, pero también pueden generar mayor exposición. En última instancia, la protección de la libertad de expresión, incluso en el ámbito digital, es inseparable del deber más amplio de los estados de respetar y garantizar los derechos de los niños defensores del medio ambiente. Esto incluye no solo abstenerse de la censura directa e indirecta de los estados, sino también contrarrestar activamente narrativas que criminalizan o estigmatizan a los jóvenes que levantan su voz en favor del planeta. Ahora, para continuar, le voy a dar la palabra a mi compañera Hanna, nuevamente. Siguiendo con lo anterior, evidenciamos que los niños, las niñas y los adolescentes defensores de derechos humanos se enfrentan al no reconocimiento de su condición de defensores por parte de los estados en razón de su edad. Esta situación imposibilita la implementación de rutas de atención y protocolos de protección, ya que al no ser considerados defensores, en muchos contextos no son objeto de medidas de protección y las instituciones desconocen sus competencias para este abordaje con enfoque diferencial e interseccional, que responda al interés superior del niño defensor. Esta falla institucional impide el ejercicio pleno y sin obstáculos del derecho a defender derechos.
De la misma manera, se enfrentan a dificultades para el acceso a la justicia y deben sufrir la revictimización por parte de entidades que deberían cuidarlos. Asimismo, el no reconocimiento de su condición de defensores de derechos humanos da lugar a la ausencia de mecanismos de protección específicos y adecuados. Justamente una de las principales brechas que persisten en la política pública en Colombia y en otros países de la región. Pese a avances como la ratificación del Acuerdo de Escazú en algunos países de la región, el enfoque se da solo en términos documentales, pero no fácticos. Las rutas existentes están pensadas para personas adultas y en muchos casos exigen requisitos imposibles de cumplir para los menores de edad. No consideran sus realidades, su dependencia de los adultos, ni los riesgos particulares que enfrentan por ejercer su liderazgo en contextos familiares, escolares o comunitarios complejos. Se necesita una urgencia, un protocolo de protección diferencial que articule a instituciones de infancia, justicia, educación y protección ambiental y que se encargue de la seguridad integral de los defensores menores y que reconozca su rol como actores legítimos de cambio en sus territorios y como contribuyentes al fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho. Gracias. Y considerando todo lo mencionado y todo lo expuesto, queremos proponer y pedir a esta comisión una serie de medidas concretas para la protección de los niños, niñas y adolescentes en la región, solicitando, en primer lugar, reconocer formalmente y promover el reconocimiento por parte de los estados, a su vez, de las niñas, niños y adolescentes como defensores de derechos humanos, así como su condición de grupo vulnerable que requiere una especial protección y un enfoque interseccional. Elaborar un informe regional sobre la situación de niñas, niños y adolescentes defensores de derechos humanos. Este informe debe abordar las distintas formas de violencia que enfrentan en el ejercicio de su labor o en contextos de defensa ambiental, incluyendo un análisis de los riesgos asociados a su activismo, identificando los sectores productivos involucrados en la vulneración de sus derechos y las particularidades del acoso y la violencia digital. El informe podría señalar los principales desafíos para la protección de los niños, niñas y adolescentes defensores de derechos humanos a la luz de instrumentos legales ya existentes. Reconocer por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente la violencia digital como una forma de violencia grave, violatoria de los derechos de la infancia de forma explícita y directa y que genera un daño inmediato y grave a los defensores de derechos humanos. Instar a los estados a establecer mecanismos adecuados y adaptados de prevención y protección frente a situaciones de violencia dirigidas contra niños, niñas y adolescentes defensores de derechos humanos, considerando de manera específica los contextos particulares a los que se enfrentan. Atender por parte de la Comisión y de parte de los estados, que se atiendan de manera urgente y con prioridad los casos de defensores niños, niñas y adolescentes del derecho humano a un ambiente limpio, sano y digno, entendiendo que el daño que provoca la violencia contra ellos es mayor en razón al momento del ciclo de vida en el que se encuentran y que podría afectar a largo plazo su desarrollo. Solicitar, por último, a los estados, especialmente aquellos que registran mayores violaciones contra defensores de derechos humanos, la protección especial de los niños, niñas y adolescentes indígenas, defensores del derecho humano al ambiente limpio, sano y digno, para que puedan seguir cuidando la vida y el territorio en condiciones adecuadas y aptas para ello, al Estado colombiano también. Así que nosotros queremos concluir nuestras intervenciones hasta aquí con estas peticiones y este contexto claro. Muchísimas gracias por escucharnos y por darnos la posibilidad de hablar también por los otros niños. Muchísimas gracias, gracias Francisco Javier por el uso del tiempo y por compartirnos todas estas reflexiones que están en su corazón, en su mente y en su papel como defensoras y defensores de derechos humanos. Vamos ahora a empezar con la intervención de la Comisión Interamericana. Voy a darle en primer lugar la palabra a la comisionada Roberta Clark, en su calidad también de relatora de personas defensoras de los derechos humanos. Adelante, comisionada. Buenos días.
Thank you very much, President Caballero. And I want to, first of all, start by thanking Guardians for Life for requesting this, this hearing. And I understand this is our very first hearing on children as human rights defenders, so a historical occasion for us. And thank you very much for the work. I hear the messages loud and clear. First of all, I want to say, I apologize. I didn't get the names of all of the speakers. But I recognize that all of you are saying that children face very specific risk as human rights defenders, but also children face risk as the children of human rights defenders. And I thank Joachim for the examples that he gave us that are so chilling and so vivid. And it really gives gives us a great depth of understanding of not only of the courage of the work of children and young people as human rights defenders, but the vulnerabilities to harm which come with having the courage to speak truth to power. In keeping with your name, Guardians for Life, I note that many of you are on the front lines of environmental rights defense, calling for the guarantee of the right to healthy environment. And this is so important given the existential threats of global warming and climate change, but not only the climate change issue, but the issue of environmental degradation, the alienation of land, and the pollution of land in the interest of overproduction and, yes, overconsumption, which benefits not the majority, but the few. So thank you very much for allowing us to think about the work of human rights defense in the context of environment, but also in the context of development and ending inequalities. I want to, I hear the call that you're making to the Commission to pay special attention to children as human rights defenders, as subject of rights, also as persons who have the right to defend rights and all of the components of that compound right, the right to defend rights. And you're also calling for effective protection without stigmatization and criminalization. So I want to say, and I'm sure that our rapporteur on the rights of children are going to speak more to it, but I just want to bring to your attention the resolution of the Commission, resolution number 3 of 2023, which really speaks to children as the subject of rights, and also to the ways in which the Commission undertakes and commits to ensuring the fullest participation of children in its work across the mechanisms of the Commission. So that resolution affirms and reaffirms children as full rights holders and also their active participation, which is critical for the integral development of children themselves, but also, I would say, for the development of the region and for compliance with human rights. I want to especially recognize that this resolution speaks to the framework of participation, and that the Commission understands that participation comes with risk, and that the Commission has an obligation to assess the risk of participation of children as human rights defenders, and to consider the adoption of protective measures to mitigate any danger which comes from the involvement of children as human rights defenders. So the Commission is attentive to the issues that you raise, and also specifically to the threats that come through social media. And then Francisco, I believe you spoke about that, the threats of the smear campaigns and discrediting of the work of children, which comes through the use of social media and online platforms. And the Commission has been, I suppose, monitoring that, and you may see in our upcoming Human Rights Defenders report, our third report on human rights defenders, some reflection on the use of online platforms to smear human rights defenders, including children human rights defenders, and to threaten them and discredit their work. And yes, the chilling effect that has. So I want to end by saying I recognize the requests that have been made for the full recognition of children as human rights defenders, but also in the context of the framework of heightened due diligence to promote and protect the rights of children, that you are calling on special measures for the protection with an intersectional approach. And I think that no one in the Commission would disagree with that. And also to think more specifically about digital violence as a grave
violation of children's rights. So I just want to end there by thanking you for your participation, and we will follow up. I think you've also asked for a report for the commission to consider a report on children as human rights defenders, and I think that's something the Executive Secretariat and the commission will consider very seriously. Thank you very much. Gracias, comisionada Clark. Tiene ahora la palabra el segundo vicepresidente, el comisionado Arif Bulkan. Thank you, President Caballero. Good morning, colleagues. And I wanted to echo my colleague, Roberta Clark, first of all, by acknowledging that not only is this the first hearing, as far as I know, about children in this as human rights defenders, but I imagine one of the very first in which we are hearing from children so directly about your work and your experiences. Permit me, at the risk of sounding patronizing, which is not my intention, but permit me to say how much admiration I have for you, for your participation, for your maturity and your involvement in these very important social and political issues. I also wanted to say that I heard very carefully, I listened very carefully to the subject of your interventions, particularly the theme of protection that cropped up so frequently from all of you, the obstacles and the threats, the very serious and grave threats faced by you, as one of you, I'm sorry, I didn't catch the name, but as one of you said, forcing even your exile from your home country. And so hearing as well the need for states to protect you in your work and protect you in a differentiated way. And some of the specific calls you made for special protection as human rights defenders. You called for a special report on this issue, recognition of digital violence as a form of violence. And as I said, this overarching theme of protection from the state. So these are things I think that the Commission will obviously take very seriously. And as Commissioner Clark said, we have already issued a resolution on this, and I'm sure you've seen it, given the nature of your work. But this is the direction that the Commission obviously will pay attention in terms of recognizing the voices of children and paying attention to their concerns. On a slightly different note, I've heard a lot about protection, but there are two things I wanted to ask you. One is if you could expand on any specific measures that you think would be important to be implemented by states in support of your activism and to facilitate your participation. So I did hear from you a lot about the risks and the need for protections and the kinds of threats that are faced. But I was wondering in the actual, in terms of facilitating your work in a more positive way, what kinds of measures you think, specific measures you think would be useful for you, so as to ensure that you can, there are mechanisms for your involvement, for instance, ways in which your voices can be, or your contributions can be taken on board, things like that, if you have sort of specific suggestions. The other thing that I'm very curious about, perhaps, and you could share with me, I understand or imagine that a lot of your work is carried out in the context of Guardians for Life or other organizations that you might be a part of. How do your peers react to your activism? And by peers, I mean those, your friends, your associates in schools or universities where you are. Is it, because I think at every level, for those of us who, you and us, who are involved in this kind of work around the promotion of human rights, or environmental rights, protection of the planet, the climate, etc., there is a tremendous amount of denialism. There's a tremendous amount of apathy and indifference. And this is why I started off by saying I feel so much admiration for you. But I am curious as to, as I said, how your peers interact with you. How do they respond to your activism?
If you could just speak to a little about that, because I do think as well that the path you are on is precisely where we need to be. So once again, I leave it at that. I pass the floor back to the president, but thank you so much for your participation today and for all that you've told us. Gracias, comisionado Vulcan. El comisionado Carlos Bernal. Muchísimas gracias, presidente. Pues yo quisiera comenzar agradeciendo a las personas que hicieron su presentación en esta audiencia. Les presento mis sentimientos de empatía, de solidaridad y de admiración por su valor al concurrir a esta sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su intervención me genera varias reflexiones, algunas un tanto paradójicas y otras que tienen que ver con las solicitudes que ustedes han hecho a la Comisión y con algunas ideas adicionales. Dos pequeñas paradojas. La primera paradoja es, me llama la atención que las personas que intervinieron en esta audiencia provienen justamente de los dos países que solicitaron la opinión consultiva de cambio climático a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me resulta paradójico porque denuncian situaciones de persecución, quizás no estatal, pero persecución, amenazas contra la vida de estados que supuestamente están interesados en proteger los derechos humanos vinculados a la protección del clima y que sin embargo no tienen unas políticas institucionalizadas de protección de los niños y niñas, niñas y adolescentes que han decidido optar a su temprana edad por esta opción de ser defensores de los derechos humanos ligados al medio ambiente. Esa es la primera paradoja. La segunda paradoja es, cuando yo los escuchaba atentamente, yo pensaba en la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que ya la leí un par de veces, ahora hoy voy a comenzar a leer esta noche la versión en inglés, pero ya leí la versión en español y lamentablemente la Corte Interamericana no se refiere a los niños, niñas y adolescentes en su opinión consultiva ni a su estatus. ¿Y esto por qué es paradójico? Porque la opinión de la Corte Interamericana, por una parte, pues habla de los derechos de todos, por otra parte habla de los derechos de las generaciones futuras, tal como lo hace la famosa sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia de Colombia del año 2018 o la sentencia del caso Urgenda en Holanda, pero la Corte Interamericana no se refiere a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que, si bien no son adultos, forman parte de la generación presente y quizás en sus años tardíos de vida van a tener que sufrir consecuencias climáticas mucho más fuertes que las consecuencias que hoy día estamos viendo. En ese sentido, y esto lo ligo con mi segundo comentario, encuentro toda la razón a la solicitud que ustedes hacen de que la Corte, de que la Comisión y quizás más adelante la Corte haga un reconocimiento formal de la existencia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo menos en relación con la defensa del medio ambiente, pero yo estoy de acuerdo con ustedes también como defensores de los derechos humanos. Y en este sentido, yo me allano por entero a su solicitud. Pienso que esta comisión debe hacer ese reconocimiento, quizás en una resolución, quizás en un informe. Ya la forma tendrá que verse. Pero la verdad sea dicha es que es inaceptable que todavía a los niños y a los adolescentes se les considere menores de edad cuando como las personas que han expuesto sus opiniones hoy son ejemplo de defensa de los derechos humanos en sus comunidades. Y en ese sentido también estoy muy de acuerdo en la solicitud de que los niños, niñas y adolescentes necesitan medidas diferenciadas. ¿Por qué razón?
Uno, porque están en una situación de vulnerabilidad mayor que las personas mayores o adultas. En segundo lugar, porque la defensa de los derechos humanos, primero la conciencia de los derechos humanos y luego la conciencia en la defensa de los derechos humanos, tiene que formar parte integral de los currículums educativos. Yo quisiera luego preguntar, si nos queda tiempo, si alguna de las personas que está aquí nos puede compartir su historia de vida, de por qué termina siendo a esta temprana edad un defensor de derechos humanos, pero muy seguramente esto no tiene que ver con los currículums de la escuela, lo cual quiere decir que hay muchos niños, niñas y adolescentes en nuestra región que ignoran de esta posibilidad que tienen de defender derechos humanos. En tercer lugar, porque desde luego, como lo decían los solicitantes de esta audiencia, los niños, niñas y adolescentes son titulares plenos de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento, que a veces, por la condición de vulnerabilidad que implica la situación de infancia, pues se ve más atacada, sobre todo en contextos de redes sociales, pero también en contextos de la vida real. Y por último, para no acaparar la palabra, yo también quisiera decir que este tratamiento diferenciado, favorable a los niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento como defensores de derechos humanos tiene que tener necesariamente implicaciones que cobijen no solamente al Estado, sino a los particulares como destinatarios. ¿Por qué razón? Porque yo creo que, por ejemplo, hoy algunos de los intervinientes, mi compatriota del Cauca decía que uno de los actores que más afectaciones causa son los mineros ilegales, pero también yo pienso que las empresas en general deberían cada vez más tener políticas de derechos humanos orientadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes que resultan impactados con sus actividades, impactados positiva y negativamente, y también, sobre todo, a los derechos humanos. Así que mi respeto, mi respaldo a sus solicitudes y toda mi solidaridad. Muchas gracias. Gracias, comisionado Bernal. La comisionada Gloria Monique de Mis. Thank you, President Caballero. And most of all, thank you to the representatives of Guardians for Life that are present, that have shared with us their perspective on the work that they've been doing, but also what they have been facing. I want to thank you for trusting the Commission and presenting today, but also looking towards the future in how the Commission can help you in achieving your goals, in your determination to take a stand. In your presentations, I've heard you speak of threats. I've heard you speak of risks. And what constantly came true was your determination to continue, even if you had to be in another space than you would originally want to be. In your upcoming intervention, or for the upcoming intervention, there are 4 issues that have to do with addressing risk and demobilization. There are 4 issues that I wanted you to touch on, maybe elaborate on if you have already spoken to it. The first question is, how can young defenders be encouraged and empowered to remain engaged despite the risks? The second issue is, what support systems are needed
to help young offenders overcome fear of reprisals. And then there was a specific mention of digital harassments and threats. And I wish to know whether there are any protocols accessible or not. And how should protection mechanisms be adapted to address the specific vulnerabilities of children and adolescents? Those are the 4 points that I would like you to address or elaborate on. Thank you very much, and continue. Muchas gracias, comisionada Demix. Le doy la palabra al relator Javier Palomo, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todas las personas comisionadas que están participando de esta audiencia y especialmente a los y las jóvenes que han hecho esta solicitud y que han presentado hace unos minutos. Yo quiero comenzar reconociendo y valorando profundamente la presencia y el testimonio de ellos y ellas, personas que alzan su voz desde nuestra región para defender derechos humanos, para defender el derecho al ambiente sano. Quiero destacar la importancia, lo necesario que es este tipo de compromiso por parte de niños, niñas y adolescentes, que además constituye una forma legítima y transformadora de participación política en nuestras sociedades. La defensa del territorio, del ambiente, son expresiones concretas de un derecho a un presente y a un futuro digno, por decirlo de una forma poco técnica quizá, y también el derecho a participar activamente en la vida democrática. La participación de niños, niñas y adolescentes refuerza nuestras democracias. Sin embargo, tal como han expuesto hace un momento, enfrentan riesgos diferenciados y agravados. Por un lado, por parte de violencia estructural que atraviesa muchos de nuestros países, pero también por el adultocentrismo institucional que muchas veces les niega reconocimiento, voz y protección. Preocupa especialmente algunas alegaciones vinculadas a la ausencia de mecanismos de protección específicos o adecuados para quienes ejercen esta defensa desde la niñez y la adolescencia, así como los relatos vinculados a violencia digital y obstáculos que enfrentan en definitiva para hacer su tarea, desarrollar esta labor. Estas formas invisibilizadas de hostigamiento digital, exclusiones del entorno escolar, barreras, distintos tipos de barreras para la participación, me parece que son algo muy preocupante y agradezco mucho que en esta audiencia se ponga esta información en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Redesca, de sus relatorías en definitiva. Quiero hacer unas preguntas. La primera es si han logrado identificar alguna práctica o iniciativa que podemos considerar como positiva o modelo para avanzar en el reconocimiento efectivo de las infancias y las adolescencias como defensoras de derechos humanos en sus países o en sus territorios. Y lo segundo, ¿qué reflexión tienen en torno a los marcos normativos y las políticas públicas de infancia específicamente, los códigos de la niñez y la adolescencia, las normas integrales de protección de la infancia, en relación a esta temática específica de la defensa del derecho al ambiente sano y también la defensa de recursos naturales y del territorio? ¿Se consideran que hay un déficit en ese sentido, en lo que refiere a las transformaciones que han sufrido las normativas de protección de la infancia luego de la Convención de Derechos del Niño? ¿Se consideran que tiene que ser de alguna manera
revisitada esa normativa de protección post-Convención de Derechos del Niño, teniendo en cuenta la importancia que tiene para niños, niñas y adolescentes la protección del ambiente sano y de los recursos naturales y los territorios. Esas son las preguntas. Concluyo la intervención reafirmando la importancia de esta audiencia y agradeciéndole mucho haber puesto a disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías toda esta información, y diciéndoles que, por favor, cuando tengan información que documente las situaciones que han descrito en esta audiencia, nos la envíen para que podamos tenerla en cuenta en nuestra labor de monitoreo, porque se trata de informaciones que en muchos casos, si ustedes no nos la envían, no llegan a la comisión y a las relatorías. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias, relator Palumo. Pues miren, voy a intervenir brevemente, nos queda poco tiempo, pero quisiera yo tener un énfasis, digamos, en tres aspectos de la cercanía con niñas, niños y adolescentes, que me parecen muy relevantes y bueno, con esto además pues, reconocer su participación aquí en la comisión y reconocer el gran trabajo que están realizando. La primera es el propio sentido de la aproximación de la Comisión Interamericana, es decir, que la Comisión Interamericana pueda estar cerca, pueda abrir sus canales, pueda abrir el sentido del trabajo que tiene la Comisión en una estrecha comunicación con niñas, niños y adolescentes. Esto me parece formidable porque además lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, pues es darle vida a la resolución de la que ya se habló, ¿no? Decía la comisionada Clark. Es decir, esa resolución que ya tenemos más de un año y medio, el punto 10 dice que las niñas, niños y adolescentes tendrán un papel significativo y destacado durante los periodos de sesiones de la comisión en los temas que les concierne, en particular en la realización de audiencias temáticas. Y yo quiero preguntarles si nos pueden decir si efectivamente están viendo esta oportunidad o el trabajo de la comisión como una forma de hacer operativa esa resolución 5 de 2023. Es decir, ¿piensan ustedes que la comisión realmente está teniendo parte, se acerca, les involucra? ¿Qué más haría falta que la comisión hiciera, etcétera? Vamos, por ejemplo, a publicar ya muy prontamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lenguaje, digamos, para niñas, niños y adolescentes, que eso puede ser una gran cosa. En segundo lugar, la aproximación con respecto a los productos en general de los órganos del sistema interamericano. Esta convención americana que vamos a sacar. Y también me llamó mucho la atención lo que decía el comisionado Bernal, que no encontró una, un diálogo, una mención específica, que las niñas, niños y adolescentes fueran destinatarios de la opinión consultiva. Yo les quiero preguntar, ¿pudieron entender, ver esta opinión consultiva? ¿Se sintieron reflejados en general en los documentos que se están expidiendo por parte de la comisión? Esa es la corte de la comisión. En temas de protección al medio ambiente, ¿ustedes encuentran que hay también un diálogo con ustedes como niñas, niños y adolescentes, además de defensores de derechos humanos? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, si en esta caracterización de adultocentrismo institucional, de que habría la visión de que no tienen agencia, de que no pueden, de que hay que emplear a las personas adultas, incluso este tema de la violencia vicaria de la que hablaron Joaquín y Francisco Javier, no encuentran si el Estado está teniendo o algunos órganos del Estado están teniendo otro tipo de aproximación que reconozca la agencia, que no sea adultocéntrica, además de proteger sus derechos, que tenga una aproximación distinta a ustedes. Por ejemplo, bueno, pues los órganos de protección de defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes,
Chile hay una defensoría de niños muy, muy importante y muy potente. Es decir, las instituciones públicas de derechos humanos, sí hay, podrían ustedes establecer diferencias con algunos órganos del Estado en su aproximación a sus derechos. Esa sería mi tercera pregunta. Estamos on time. Les devuelvo la palabra y tienen ustedes 27 minutos para comentar lo que quieran, para responder las preguntas, para seguir esta conversación con la Comisión Interamericana. Adelante. Muchísimas gracias. Vuelve a hablar Joaquín Salinas de la organización Escazú ahora en Chile. Quisiera atender específicamente a la pregunta del comisionado Arif respecto a medidas concretas y formas en los que los estados pueden abordar la situación de los niños y niñas y adolescentes defensoras de derechos humanos. Y es que nosotros principalmente una de las medidas que consideramos es que se puedan documentar los casos. O sea, es importante conocer cuál es la realidad, entendiendo las formas de violencia que éstas viven, entendiendo los sectores productivos que estos que se ven involucrados, pero por sobre todo también entender cuáles son los contextos en los cuales están hoy día las niñas, niños y adolescentes defensoras, pero también, como ya había mencionado, respecto a, a muchos casos en los que están involucrados en contextos de defensa ambiental que llevan sus padres y son instrumentalizados como formas para violentar a sus familias. Ahora bien, también es importante avanzar en mecanismos institucionales de protección especializada a defensores de derechos humanos y para niños defensores por sobre todo a nivel legal. Al menos es importante, nosotros consideramos que se puedan crear legislación respecto a la protección para garantizar mecanismos efectivos, que se pueda investigar los casos con perspectiva de derechos humanos y entendiendo también cuáles son los contextos. No es solamente entender la investigación de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes desde el punto de vista como un hecho de violencia cualquiera, sino que entender interseccionalmente cuál es el rol que ellos están cumpliendo hoy en la sociedad. También implementar mecanismos alternativos de protección, entendiendo que no solamente necesitamos la protección física, sino que también psicológicamente se ven afectados por la violencia a la cual se ven enfrentadas. También entender que no es posible que, por ejemplo, Francisco hoy esté viviendo fuera de su país, y también entender que es importante la participación, como específicamente una medida de la participación efectiva en los procesos de toma de decisiones, ya sea si es que se van a crear mecanismos de protección para niños, es importante que los niños también puedan tener acceso a audiencias, a poder reunirse con autoridades para conocer cuál es la realidad que están viviendo, cuáles son sus opiniones, pero también no solamente utilizar estos espacios como un espacio político de cumplimiento de la consulta a niños, sino que realmente sea una consulta vinculante. Eso respecto a la pregunta del comisionado. Muchísimas gracias. ¿Quién quisiera seguir ahora? Oscar, ¿te gustaría continuar respondiendo las preguntas? A ver si está. Oscar. Sí, aquí Ah, estoy, aquí estoy. Tenía un problemita ahí con la señal. adelante. Eh, pues, más que responder una pregunta, diría yo que quiero exigir, bueno, no exigir, sí se puede decir exigir, al Estado que por favor se cumplan medidas de protección contra nosotros los niños, porque estamos siendo violentados. O sea, así como dijo mi compañero, psicológicamente. En estos momentos, pues, ¿qué? Tenemos un problema gravísimo que es la violencia que están ejerciendo los actores armados no estatales.
Estamos siendo reclutados sin medidas de protección, el Estado no atiende a nuestros llamados y pedirles también al Estado que nos reconozca como niños defensores de los derechos humanos. Sería un paso súper grande que estaríamos dando y pues también pedirles eso. Y creo que esa sería mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y Hannah, si te gustaría contestar o complementar, sugerir o agregar cualquier cosa, sobre todo, por ejemplo, el tema de educación, no creo de educación ambiental, que lo preguntaba el comisionado Arif, de cómo nos ven nuestros homólogos estudiantes, ¿no? Del tema de educación ambiental, quizás. Gracias. Listo. Es fundamental que la protección de los niños, las niñas y los adolescentes defensores se complemente con políticas públicas robustas de educación ambiental, climática y ciudadana, que reconozcan y fortalezcan su papel como agentes de cambio en comunidades, implementar programas educativos que promuevan la conciencia ecológica, la participación ciudadana y la acción climática desde la infancia. No solo contribuye a prevenir conflictos socioambientales, sino que también fortalece la democracia y la gobernanza territorial. La formación en derechos humanos debe articularse con una educación ambiental crítica y participativa que dote a niños, niñas y adolescentes de aprender y transformar sus entornos. De este modo se garantiza no solo su protección frente a riesgos específicos, como ya lo mencionamos, sino también su empoderamiento como ciudadanos informados sobre todo y comprometidos con la justicia climática y la sostenibilidad de sus territorios. Gracias, Hannah. Y a mí, si me permiten también contestar algunas de las preguntas. Bastantes preguntas, pero muchas gracias por hacerlas justamente. Yo quisiera justamente sobre el tema de cómo nos ven en nuestros homólogos, nuestra familia, aquellos que están en nuestros entornos, ¿no? Digamos, más cercanos. De hecho, yo les quiero mostrar y sobre esa, digamos, indiferencia también, sobre el negacionismo y, digamos, también la apatía que hay en muchas ocasiones de parte de los niños hacia los asuntos climáticos. De hecho, voy a permitirme compartir pantalla aquí el tema de la red de escuelas. Aquí está nuestra red de escuelas precisamente que han enviado un mensaje que quería transmitir justamente, si me permiten. Aquí, de hecho, ellos están conectados, pero han grabado este video, entonces aquí lo voy a poner y me avisan si se escucha. No, ¿cierto? Ah, sí, sí se escuchó, ¿no? Justamente, pues aquí tenemos precisamente el ejemplo de cómo reaccionan, digamos, o de el compromiso que tienen los niños con la defensa de sus derechos también desde el ámbito, digamos, educativo, ¿no? Un tema que también consideraba importante mencionar, digamos, es justamente lo que se preguntaba de cómo incentivar a más niños a participar. Yo creo que la defensa de derechos es un ejercicio genuino, ¿no? De parte de cualquier ciudadano, cualquier persona puede defender derechos, ¿no? Y así lo establece la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de Viena. Sin embargo, yo creo que el Estado también tiene una responsabilidad, independientemente del interés del niño, también de informar al niño y de garantizar procesos de participación adecuados en el proceso de toma, en los procesos de toma de decisiones, que era lo que mencionaba precisamente mi compañero Joaquín. Es el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño y es algo sobre lo cual también vemos una gran ausencia y falta, digamos, de parte de los estados, que no ven a los niños, digamos, como actores sociales relevantes en la toma de decisiones y que siempre la participación se convierte en una participación
digamos, simbólica, ¿no? Y no significativa ni vinculante también legalmente. Siempre pasa a lo consultivo. Ahora, respecto al sistema interamericano y sobre la integración de las voces de los niños, yo creo que, pues, o sea, aquí está el ejemplo de que sí ha habido un acercamiento de este sistema hacia los niños. En general, yo diría, y en particular, más bien diría, sobre asuntos ambientales. Nosotros para la opinión consultiva de la Corte Interamericana precisamente llevamos a cabo consultas, una serie de consultas durante ese tiempo de consultas en donde, digamos, tuvimos en cuenta el testimonio y la opinión de más de 1.200 niños, es decir, los niños realmente demuestran un interés, digamos, genuino, ¿no? Y muy importante, muy, ¿cómo se dice? Muy con buena fe de defender sus derechos y el territorio y el medio ambiente. Respecto al tema de la respuesta de los estados y la paradoja también que mencionaba, no recuerdo ahora el nombre del comisionado, pero la paradoja de que justamente los dos estados que han pedido la opinión consultiva ante la Corte son también de donde vienen, de donde venimos nosotros, de Chile y de Colombia, ¿no? Pues en efecto, reivindico que es muy paradójico, la verdad, que mientras, digamos, por una parte se sostiene, digamos, afuera, una posición sobre el cuidado del medio ambiente y sobre las políticas medioambientales, adentro el Estado pues no está tomando medidas. También se preguntaba sobre medidas concretas de respuesta a los casos de violencia digital y en general de protección, no solamente digital, sino en general de niños y niñas. ¿Cómo está respondiendo el Estado? El Estado no tiene respuesta sencillamente, porque el Estado no concibe, y partimos de esa base, de que el Estado no concibe a los niños como defensores de derechos. Y esa falta de, digamos, de reconocimiento, que era lo que mencionábamos en los hechos, hace que justamente, por ejemplo, muchas veces las investigaciones terminen recriminalizando más bien a la familia, ¿no? Justamente, porque no se cree y no hay, digamos, eh, mecanismos adaptados en términos de que los funcionarios estén preparados para afrontar con este tipo de casos. Y no es que los casos no existan, ni de violencia, digamos, física y de violencia digital, sí los hay, por supuesto. Y ahí está incluso aún más el reto más amplio de empezar a sacar esos casos a la luz. Muchas veces no son mediáticos y muchas veces no hay cobertura, ni siquiera, por ejemplo, los reportes y los informes de Naciones Unidas de la Oficina del Alto Comisionado o de organizaciones independientes como Global Witness, que los mencionábamos como fuente, tienen datos desagregados, o sea, tienen datos desagregados, por ejemplo, según pertenencia a colectivos minoritarios, a pueblos indígenas, según pertenencia, según regiones, pero no tienen datos desagregados según la edad, según ese otro factor interseccional que es tan importante, porque como lo decía Joaquito, pues no es lo mismo sufrir una violencia como un adulto que como un niño, ¿no? Realmente sobre la respuesta del Estado también quisiera decir que no hay priorización de los niños y tampoco, de nuevo, insisto, de esa violencia digital porque se considera que la violencia digital no es tan relevante como sí lo puede ser otros tipos de violencia. Y con ello quiero decir que en realidad puede ser mucho más, puede generar aún más daño debido a su viralidad, debido también a su factor transnacional. O sea, hay que tener en cuenta que las redes sociales, pues obviamente no se ven limitadas a las fronteras, ¿no? Como en otros casos. Realmente las redes sociales, pues, repercuten en todo el mundo y llegan a miles de personas, ¿no? Por ende, desde lo jurídico, yo creo que hay que darle una prioridad a los niños, a que sus casos avancen, a que puedan acceder a la justicia y con otra cosa sin revictimización. Las instituciones deben estar articuladas, deben estar trabajando conjuntamente para que los niños no tengan que exponer a relatar sus sufrimientos y sus dolores en repetidas ocasiones, en frente de varias instituciones que no trabajan, digamos,
en equipo. Y hay, pues en general, un menosprecio hacia realmente la gravedad de las amenazas a las que nos enfrentamos. Yo puedo dar fe, por ejemplo, de instituciones colombianas que sencillamente me han dicho, no le prestes cuidado a lo que te enfrentas. Mantente en el activismo, altos funcionarios, no funcionarios realmente, digamos, de medios, digamos, sino altos funcionarios, literalmente diciéndome, mantente en la luz. Pero si a mí me están atacando, si me están amenazando y si me están persiguiendo, yo no soy el victimario. Yo soy quien está siendo atacado y como ciudadano prevalente de derechos, el Estado debe protegerme. Y eso es lo que pedimos, es simplemente el cumplimiento de las obligaciones de los estados de protección a los niños, a las niñas, de su derecho a defender otros derechos. Em, ¿Qué más, digamos, sobre otras preguntas que, digamos, aquí he anotado? Porque fueron bastantes preguntas, pero a grosso modo un poco es eso lo que quiero transmitir, la necesidad sobre medidas concretas, la necesidad de que hayan protocolos concretos en la justicia, por ejemplo, otra cosa importante y es el tema de los mecanismos de protección, los protocolos de protección, o sea, de medidas concretas, de, no sé, de guardaespaldas y demás, tampoco de nuevo están pensados, que era lo que mencionábamos y denunciábamos en los hechos para los niños. Simplemente son instituciones creadas para los adultos, ¿no? Y eso es lo más doloroso, que dentro de la manera más amplia y plena de ejercer nuestros derechos, pues hemos llegado al activismo también. Alguien lo preguntaba, ¿cómo llegamos al activismo? Yo en mi caso crecí rodeado de la naturaleza, siempre mi familia le dio valor a mi voz y yo creo que eso me permitió también el entorno familiar y con algunos profesores. De hecho, aquí tenemos esos profesores dentro de nuestra red que están presentes escuchando esta audiencia, como lo pudieron ver en las fotos precisamente. Pero también hay casos contrarios en donde la escuela es utilizada como un medio de sanción a los defensores, sanciones académicas, por ejemplo, cuando los defensores ejercen su labor y no reciben ninguna clase de apoyo. Así que también, Joaquín, ¿quieres mencionar ahí? Te cedo la palabra. Sí, quisiera volver a señalar algo respecto a lo que había preguntado el presidente de la comisión. Vuelve a hablar Joaquín de Chile. Respecto al rol institucional también de los distintos mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes, al menos en Chile, respecto de la Defensoría de la Niñez, la cual tiene un rol súper importante en la protección de los derechos del niño, tiene facultades especiales para la protección de los niños, pero quisiera señalar algo súper importante respecto a la invisibilización de los niños defensores de derechos humanos, puesto que hoy en Chile tenemos un protocolo de protección de defensores de derechos humanos, el cual fue realizado, es un acto administrativo, es una coordinación institucional entre organismos. En las cuales no fue consultada la Defensoría de la Niñez, en las cuales no participó activamente la Defensoría de la Niñez como institución para reconocer también el rol de los niños, niñas y adolescentes defensoras de derechos humanos. Es importante señalarlo, puesto que si bien existen instituciones abocadas directamente a la protección de derechos del niño, esta no es un rol, una institución de un rol activo en la creación, por ejemplo, de un protocolo de defensores de derechos humanos y por lo tanto tampoco se entiende o se aborda la vulneración de los derechos del niño desde una perspectiva en la que ellos son defensores de derechos humanos. Es importante que se haga este reconocimiento y, como también lo decía Francisco, es importante dar a conocer los casos de defensores de derechos humanos que son niños, y para ello es también importante la documentación, en conocer cuál es la realidad. Eso es lo que quisiera agregar en particular respecto a la pregunta del presidente. Muchas gracias. Vale, compañeros, Hanna, Oscar, ¿algún otro tema que agregar? Vamos, ¿no?
Pues siendo así, nuevamente les agradecemos por su disposición para escucharnos. Esperamos que podamos haber contestados de manera general sus preguntas. Y también permanecemos a disposición de esta comisión para poder combatir en un momento muy importante el adultocentrismo, ¿no? Y la justicia climática como una, una justicia que le garantiza a los niños, digamos, su participación y que su voz es escuchada. Así que simplemente no hay justicia climática sin justicia intergeneracional, sin tener en cuenta a los niños. En sus manos básicamente están la vida y el ejercicio valiente de cientos de niños en toda la región. Así que les agradezco. Pues muchas gracias, Francisco Javier. Con esas palabras que estás diciendo, me quedo. Cerramos la audiencia. Espero que la Comisión Interamericana les apoye siempre en esta triple perspectiva: niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos y personas defensoras de un medio ambiente sano y de la justicia climática.